a todos, a mi querida comunidad. Espero que estéis muy bien, que hayáis comenzado este lunes de una manera fantástica, como solo vosotros os merecéis. Y hoy traemos a una invitada muy especial. Ella es una enfermera, pero no una enfermera cualquiera, sino una enfermera aventurera. Y de verdad un privilegio poderla tener aquí con nosotros y que nos cuente su experiencia de primera mano. Ella se llama Laura, lleva 5 años viviendo en Noruega y ella nos va a contar un poquito más. O sea, no les quiero adelantar mucho para que ella pueda contar de primera mano, pero si eres enfermero, personal de la salud, o simplemente tienes curiosidad de cómo un enfermero también se las apaña en este país tan frío y cómo son las condiciones de trabajo, cómo lo ha hecho para estar mudando su lugar a otro, nos va a contar. Ella ahora mismo está en Satnes, pero ha estado en diferentes puntos de Noruega y nos va a poder también contar su experiencia de cómo ella lo ha vivido, ¿verdad? Así que si eres, sobre todo si eres enfermero, enfermera y personal de salud, ella también tiene un contenido muy chulo. Si vais a mis historias, vais a ver que la he etiquetado para que la podáis seguir. Y tiene un contenido muy chulo también y que siempre está ella aportando valor y lo hace desinteresadamente. Así que la súper recomiendo también para que vayáis a su perfil. Muy buenas a todos, buenas tardes querida comunidad. Déjame ver por aquí para enviarle la invitación y podamos tenerla aquí con nosotros. A ver. Enfermera en La Bajala sería. Buenas, te acabo de enviar la invitación, Laura, con muchas ganas ya de que estés aquí con nosotros. Veo que mucha gente te está esperando por esta entrevista, ¿verdad? Buenas tardes a todos. Aleja, Mamen, muy buena. John, Maca, bueno. Bienvenidos a todos. Te he enviado la invitación, no sé si la puedes ver, te voy a volver a enviártela, creo que no se envió bien. A ver, le doy a invitar, pero no sé qué pasa. Muy buena. Hola, guapísima, ¿qué Pues tal? mucha ilusión, la verdad. Ah, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación, además así súper flexible, porque yo sé que también tienes tus horarios de descanso y muy atareada también que hacer, así que al final encontramos el momento. Así que muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque hay mucha gente expectante también y la verdad que de lo poquito que me has contado me parece súper emocionante todo lo que has vivido. Como diría en Noruega, spennende, veldig spennende. Así Además, que que bueno, pues si puede ayudar a alguien, pues bienvenidos. súper, súper. Entonces cuéntanos un poquito, Laura, cuándo hace que llegaste a Noruega y cómo fue tu llegada a este frío país? La verdad es que el tiempo pasa volando, porque para mí es como si hubiera llegado literalmente hace poco, pero realmente vine aquí en mayo de 2019, antes de la pandemia y todo eso. Hace ya, de hecho, este mayo haré 5 añitos aquí y me da un poco de vértigo, Penélope, la verdad, porque es que el tiempo vuela. Total. Sí, totalmente. Dímelo, sí. Ya van 10, ¿sabes? Ya van 10 y es como, yo me acuerdo cuando llevaba aquí 3 y la gente, Dios, 3 años ya. Y yo, sí, 3 años, y es verdad, pero luego ya lo vas normalizando, ¿no? ¿Te sientes que estás adaptada al país? ¿Te gusta vivir aquí? ¿Sientes que este es tu lugar? La verdad es que sí, a lo mejor no en todas las facetas y a lo mejor en mi caso decir que sí plenamente sería mentir, porque al final pues son muchas cosas, ¿no? Es una cultura nueva, un idioma nuevo, trabajo, la vida social, es todo muy diferente. Por ejemplo, yo vengo de España, es muy diferente a España. Entonces, pero la adaptación en mi caso como que llegó un poco sin darme cuenta. Yo, por ejemplo, creo que el primer año, como que estás tan centrado a lo mejor en adaptarte al trabajo, en adaptarte al idioma, que luego lo ves en perspectiva. Y de hecho, el otro día lo comentaba con mis amigos y digo, madre mía, hay cosas que a lo mejor antes decía, uy, esto es un mundo,
Y ahora están tan normalizadas que es ahí cuando te das cuenta de que, jolín, el tiempo ha pasado y te has adaptado sin darte cuenta. Entonces, a día de hoy yo me siento muy cómoda, la verdad. Genial. También creo que he aprendido a aceptar algunas carencias que a lo mejor al principio le daba mucho peso a esas carencias y ahora como que he aprendido a enfocarme más en, vale, hay ciertas cosas que sé que a lo mejor aquí pues no son como a lo mejor serían en España o pues yo qué sé. Sí. Pon un ejemplo de esas cosas que dices tú que te chocaban al principio y ahora ya las normalizas. A ver, pon un ejemplo, ya sea de tu profesión o de la vida social. Uy, pues a ver, es que ha sido algo ahí muy concreto. Pues mira, por ejemplo, yo me acuerdo, el tema de los turnos va a parecer una cosa muy absurda, porque tampoco es algo así muy centrado en la enfermería, ¿no? Pero aquí es como que tiene una forma de trabajar que yo me acuerdo que en España, cuando trabajas como personal sanitario, por lo general tú tienes como una rotación. O sea, a lo mejor haces 2 mañanas, 2 tardes, 2 noches, las 4 o 5 días, o haces turnos largos de 12 horas y haces 2 días largos, 2 noches y libras 3 días o 2 días, al menos cuando yo trabajé en España. Y aquí es como que me llamó mucho la atención cuando trabajas como enfermero que casi todas las semanas son diferentes. O sea, a menos que trabajes fijo, tú no tienes como un turno que todas las semanas sean igual o que siga un patrón. Yo, por ejemplo, ahora mismo tengo un turno anual, me hacen el turno Para todo todo el año, el para todo año. el año, con preferencias y demás, que está súper bien porque te puedes organizar muchísimo mejor, pero la verdad es que ninguna semana es igual que otra. O sea, a lo mejor esta Sí. semana trabajo, luego trabajo el jueves y el viernes, la siguiente trabajo martes y miércoles. Entonces, al principio eso como que me chocaba un poco, sobre todo cuando vienes como sustituto, porque también vas un poco a cubrir la necesidad del sitio y entonces todavía vas más apurado con el poder organizarte. Pero bueno, eso fue algo que me llamó la atención, pero ya te digo, al final como que te adaptas enseguida y no sé. Pero dirías que eso puede ser un desafío para la gente que se venga de enfermera al país, adaptarse a esos ritmos al principio de que le cambian mucho los turnos de trabajo, que no hay como una rotación fija. Yo creo a ver, es que va a depender muchísimo, Penélope, del sitio donde trabajes. Hay sitios en los que cuidan mucho que tú tengas el turno con antelación y entonces al final pues tú tienes una plantilla y aunque no todas las semanas sean iguales, pues es un poco a lo que has recibido y te puedes organizar. Y hay algunos sitios en los que a lo mejor van más a demanda y entonces como que te cuesta un poco más encontrar el equilibrio, pero por lo general yo creo que es algo a lo que te adaptas. Pero una tontería que a mí me costó mucho y a veces lo hablamos a modo de broma con algunos compañeros es que aquí el tarde-día. O sea, que tú trabajas de tarde hasta las 10, 10:30 y al día siguiente entras de día a las 7 o 7:30. Y en mi cabeza era una cosa que yo en España personalmente no había tenido directamente tarde-día. A lo mejor que sabes que trabajas 2 días seguidos enteros y luego Sí. 2 noches, entonces ya descansas. Pero yo aquí he tenido semanas de tener tarde día, que dices, madre mía, si es que no me da tiempo ni a dormir. Pero bueno, no es... Ah, que sé que hacer, pero eso ocurre solo cuando eres o sea, eres vicar, para los que no sepan, es sustitución. Tú empezaste haciendo sustitución, a día de hoy eres fija, ¿no? Ya tienes fast contract, un contrato fijo. ¿Eso pasa igual? O sea, ¿las condiciones son las mismas para que viene de sustitución a cuando ya eres fijo? ¿O qué cambio viste de sustituta a ya conseguir tu trabajo fijo? ¿Y cuánto tiempo te costó conseguirlo también? Que es importante. Pues mira, centrándome primero en el tema del turno, yo creo que las cosas así que hacen con el turno aquí en Noruega las hacen en general, Ah, tanto seas sustituto como seas fijo, porque yo he trabajado mucho tiempo fija y lo de trabajar, por ejemplo, tarde-mañana, que a lo mejor haces tarde-día y luego día otra vez, eso yo lo he vivido tanto fija como sustituta. Lo que sí que creo que es mucho más adaptativo cuando trabajas fijo es el tema de tu rotación como tal. Hay sitios en los que te dan turno de 6 semanas, es decir, tú tienes 6 semanas y cuando llegas a la semana 6 vuelves a empezar con la semana uno. Y siempre se repite ese patrón de 6 semanas. pero a Entonces, ver, trabajas 6 semanas, pero entonces ¿cuándo libras? no, quiere decir que te dan el turno de Ah, 6 semanas. te dan el turno de 6 semanas por adelantado. Claro, te dan la planilla de 6 semanas y ese va a ser tu turno fijo siempre. Entonces tú sabes que la semana uno a lo mejor vas a trabajar 5 días, la semana 2 trabajas 4 y trabajas el fin de, la semana 3 tal, cuando llegas a la semana 6 otra vez empezarías en la uno y es como tu turno fijo. Luego hay otros sitios fijos que te van dando el horario, a lo mejor, pues en vez de cada 6 semanas, cada 9 semanas. Ajá.
a lo mejor te preparan un horario concreto cada 3 meses, que un mes antes de que acabe el trimestre, por así decirlo, te preguntan preferencias para los próximos 3 o 4 meses y te lo elaboran. Y luego aquí, por ejemplo, donde estoy ahora, es el primer sitio donde tienen que he trabajado que tengan turno anual. Que a ti te pasan, por ejemplo, que me pareció una pasada, la verdad, sobre todo en mi caso, para poder organizarme para viajar a España, te preguntan más o menos en septiembre preferencias de cara al año que viene, cuándo te gustaría tener las vacaciones, si te gustaría trabajar en algún periodo del año a lo mejor un poquito más concentrado y tener otro periodo un poquito más ligero, adaptar. Entonces, Genial, espectacular, o sea que aquí está súper a gusto. Y de hecho, ¿te acuerdas? Yo te contacté porque había un puesto de auxiliar de enfermería sí, que están buscando para un puesto fijo además, o sea que ya una cosa hablando de palabras mayores cuando ya te van a dar un puesto fijo. Sigue vacante ese puesto para que también aquí los que nos estén viendo, algunos puedan tener oportunidad de aplicar, pues si se da el caso. imagino que sí, porque el plazo de solicitud no acaba. Nos dijeron que lo iban a cerrar el 1 de febrero, pero el otro día me pareció escucharle a mi jefa que lo querían ampliar hasta mediados de febrero. Porque también es verdad que si por lo que sea han tenido pocas solicitudes, a veces lo amplían un poquito más o pues yo qué sé. Es muy ambiguo, la verdad. Pero yo creo que ahora mismo está hasta el 14 de febrero. ¿Y qué tendría que hacer la gente para aplicar? Pues básicamente es meterse, cuando tú buscas trabajo fijo, al menos como enfermero en general, hay como dos formas, bueno, enfermero, auxiliar de enfermería, sector sanitario, ¿no? Hay Y muchos formas sectores. de aplicar, ¿Mm? que hay dos formas de aplicar como enfermera, auxiliar de enfermería o personal de salud. Tú estás en hospital, ¿verdad? O Ahora residencia. mismo, ahora estoy en residencia y eso es lo que iba a explicar, porque yo he trabajado tanto en hospital por libre como en residencia. Bueno, a ver, si empiezo un poco para que la gente también entienda un poco Sí, cómo aterricé. que lo contextualice un poco. Sí, sí, sí. Yo llegué aquí, como he dicho, en el 2019, pero llegué a través de una empresa que nos daba la formación de idioma, nos facilitaba los trámites y nos ponía en contacto con una empresa para trabajar aquí en Noruega. Entonces, claro, la entrada al país, digamos que es mucho más masticada, mucho más fácil, porque tú llegas directo a trabajar a un sitio, con tus turnos, tu casa pagada, todo muy estándar. Ventajas, pues que lo tienes todo muy fácil. Desventajas, que a veces tienes suerte y llegas a un sitio al azar que te encanta, o puedes llegar a un sitio que a lo mejor pues no se adapte a lo que tú buscas, a lo que a ti te gusta, mil factores que al final son muy personales, depende de cada uno. Entonces, yo estuve trabajando con la empresa más o menos 3 meses. Ujú. Yo como persona siempre he sido alguien que como que me gusta más tener el control de lo que yo estoy buscando, es decir, hay gente que es súper adaptativa y dice, yo simplemente quiero trabajar, me da igual dónde me De manden, donde te porque ponga. claro, pero yo, por ejemplo, si soy realista y un poco autocrítica, soy muy exigente, me gusta mucho tener el control de dónde voy a trabajar, qué tipo de planta, qué tipo de servicio, la casa, todo. Entonces, para mí era más fácil ir por libre. Y es cierto que una vez que ya llegué al país a través de empresa y ya te haces un poco el idioma y demás y tienes los trámites cubiertos, entre comillas, pues a los 3 meses dije, yo no quiero seguir con empresa, yo quiero irme a porque quiero probar en este puesto de fija. Como tenía un periodo de renuncia de 3 meses, al final trabajé con empresa 6. Pero ya el sexto mes tenía un contrato fijo en Muy Trondheim. bien. Que te lo buscaste tú, por ti misma, por libre. No a través de ningún contacto ni nada, sino tú aplicaste por ti misma Efectivamente. y a los 6 meses de vivir en Sí. Noruega. Y Enhorabuena, pues, enhorabuena. Pero una preguntita, ¿no te penalizó la empresa con la que estabas por haberte marchado, que te penalizaba con 50.000 coronas, creo que era, en mi caso ya no me o no te acuerdo. penaliza? Sí, sí penaliza, depende del acuerdo que tengas, porque yo sé que hay gente que tiene un compromiso de horas trabajadas y si no las cumples tienes que pagar la deuda del curso de idioma. Hay gente que tiene deuda a mitad porque parte, por ejemplo, en mi caso, parte se la pagué a la empresa que me formó en un idioma y la otra deuda de los trámites y demás la tenía con la empresa con la que yo trabajaba aquí en Noruega. Entonces, cuando yo decidí finalizar con ellos, como no había cubierto los 2 años y medio que yo tenía que trabajar con ellos, Claro. simplemente tenía que pagar esa parte que ellos habían asumido por mi formación y ya está. Pero que siendo realistas, es una cosa que yo sé que hay mucha gente que quizás viene y le tira para atrás y le da miedo. Siendo realistas, cuando tú trabajas con empresa, como tienes casi todos los gastos cubiertos,
tú realmente con un mes de trabajo o 2 meses, la mayoría de las veces puedes pagar esa deuda, incluso te sobra un colchón para a lo mejor empezar por tu cuenta, y fue lo que yo hice. Y Bueno, pero encima, evalúan un curso de noruego en 50.000 coronas. O están evaluando el que ellos se llevan comisión por esa es la duda mía. O sea, tú las horas que trabajas, ellos se llevan una parte del dinero que tú trabajas, como una empresa de trabajo es temporal, que o porque realmente hay un compromiso, sin nombrar la empresa, porque no es necesario, hay muchas empresas y no. en mi caso, como fue mi caso, se supone que es porque el curso valía, imagínate, es que ya no me acuerdo, pero sobre unos 4.000, 4.500, pongamos entre 4.000 y 5.000, ¿no? Porque además, sí, euros. En mi curso fue presencial. Entonces, claro, yo iba durante 4 o 5 meses todos los días, 3 horas y media por la mañana, 3 horas y media por la tarde. Ajá, Era un intensivo presencial, claro. Entonces, el curso costaba más o menos eso. Y en mi caso, la mitad de la deuda la asumía la empresa con la que yo me formaba presencial y la otra mitad la asumía la empresa de contratación de Noruega. ajá, ok. Yo me acuerdo que por un lado yo le pagué mi parte a la empresa que me formó en el idioma y luego el compromiso que yo tenía con la empresa que me daba trabajo en Noruega era, tú no tienes que devolvernos el importe de la mitad del curso, imagínate que eran pues 2.500 euros lo que me faltaba por pagar, lo que habían asumido ellos, no me lo tienes que devolver si te comprometes a trabajar con nosotros 2 años y medio. Si Ok. tú de 2 años y medio te quieres ir, nos abonas lo que nosotros hemos pagado por tu formación y todos contentos. Y así fue. De hecho, no tuve ningún problema. Es verdad que yo me fui de la empresa pues, por muchos factores, entre ellos porque yo quería un poco no tener que depender tanto de un contacto, de lo que me quieran dar, de lo que salga, la incertidumbre yo la llevo muy mal. Las cosas son. Que tú notabas una inestabilidad de que realmente no sabías cómo se te iba a deparar el futuro y tu vida estaba en control de otros, en manos de otros, y querías ser la dueña de tu vida, liderar como una buena líder, con liderazgo. Tú eres con liderazgo, A mí que yo me... me va a cortar el bacalao. A mí eso de tener meses de contrato, cuando llegue el último mes, estar hasta aquí esperando dónde va a ser mi próximo destino, yo se lo llevo fatal. Yo admiro a la gente de verdad que fluye, yo no puedo. Bueno, todo te has sido súper valiente. Sí, pero yo te entiendo. No es lo mismo venir al país y que te estén condicionando todo el tiempo, como dices tú. Tú vienes con una empresa, te meten en un lugar, no sabes si en ese lugar vas a estar a gusto, de pronto los compañeros no te gustan, la empresa no te gusta y no te puedes marchar porque estás amarrado con un compromiso y con una penalización de muchos billetes que tienes que trabajar para poderlo pagar, a tú tener esa libertad de, mira, hoy me apetece estar aquí, oye, que me apetece experimentar y vivir aquí, que me apetece experimentar, mira, que aquí no estoy a gusto, pues me largo. Entonces tú al final lo que hiciste fue tomar las riendas de tu vida y decir, bueno, tomo yo mi camino sola. Y olé por ti que te conseguiste un trabajo en Trondheim, tú sola, a los 6 meses de vivir en Noruega. O sea, Claro, es súper. que una cosa que yo iba a comentar, Penélope, y es el hecho de que yo creo que al principio cuando tú llegas como tan estresado por el nivel del idioma, por mejorar, que no te das cuenta de que a lo mejor en ese primer mes y medio de trabajo avanzas más que a lo mejor en 6 meses de formación, Sí, solamente de los estímulos continuos, porque ya no solamente en el trabajo, es que sales del trabajo y vas a las tiendas y sigues oyendo noruego, sales por la calle y sigues oyendo noruego, escuchas la radio y es todo noruego. Al final es una inmersión lingüística tan grande que es como que absorbes idioma por todas partes, sinceramente. sí. Entonces, Es lo que yo le intento decir a mis estudiantes, digo, tranquilos porque tengo muchos que están estudiando desde España y yo sé que desde España es mucho más difícil, aún así entienden un montón, ya saben hablar, saben expresarse y obviamente entenderlo, pero no es lo mismo a cuando ya, ¿verdad? Tú misma lo estás verificando. Cuando ya llegas aquí, te sumerges, tienes que ir a la tienda, ya. Pero ¿cómo se siente tú como llegas y aunque tienes una formación, sabes que tienes que lidiar con el idioma? O sea, ¿viste que eso era una traba para poder desempeñar tu labor como enfermera al 100%, el no dominar el idioma tan fuerte? y no voy a mentir, al principio es un poco frustrante porque tú en España, a lo mejor, bueno, en tu trabajo, donde quiera que ejerzas, tú te sientes como pleno en tus facultades, en tus conocimientos y llegas a un país en el que
Seguramente a nivel de conocimientos puedes aportar muchísimo, porque en España, por ejemplo, yo creo que tenemos una formación muy buena, rotamos por muchos servicios especializados y eso luego cuando vas a trabajar se nota. La verdad es que yo lo noté muchísimo aquí, pero te encuentras con una barrera y es que tu mente avanza, pero tu idioma no. Entonces, claro, tú te encuentras en situaciones de que a lo mejor podrías aportar más, pero te ves muy limitado y al principio yo creo que eso es muy frustrante. Mi mejor consejo en ese tema, quizás paciencia y humildad, porque también es verdad que aquí pues es otro país, tienen otra forma de ejercer, tienen otra forma de llevar la medicina, los procesos en general, y a veces como que pensamos, uy, ¿por qué hacen esto así? Qué raro, madre mía, si esto debería hacerse así, estos no saben nada. Y a lo mejor somos nosotros que estamos pecando un poco de arrogantes por no conocer todavía el contexto cultural, no saber que aquí a lo mejor se hace de otra forma y encima intentas mostrar que sabes más porque tienes esa carencia de idioma y no quieres que piensen que eres tonto y quedas como, ¿sabes? Entonces mi consejo es, al principio sobre todo, mucho observar, preguntar y ser humilde, porque si eres bueno, yo creo que o sea, si eres bueno en tu trabajo y de verdad te implicas y te importa, aunque no sepas hablar al 100%, se te va a ver en la actitud, preguntando, pidiendo ayuda, intentando aportar. Y yo creo que es súper importante al principio preguntar muchísimo. Yo creo que los noruegos tienen una paciencia para eso infinita. Hay sitios malos, de hecho mi primer sitio fue un sitio en el que lo pasé muy mal, porque di con gente que no tenía nada de paciencia, las cosas como son, pero por lo general están muy acostumbrados a trabajar con gente de fuera y saben que cuesta el idioma. Mm. Es importante para ellos que uno pregunte, aunque tengan que repetírtelo 15 veces, que a lo mejor el ver que dice sí, sí, y que en el fondo digan sí, sí, pero este no. No se está tratando de la responsabilidad tan grande que conlleva trabajar como enfermero porque tienes que poner inyecciones, bueno, poner inyecciones, ¿no? Medicar a un paciente, tratarlo, lidiar con la familia también. Que de hecho yo he preparado enfermeros aquí que han hecho entrevistas y les han preguntado, oye, ¿tú has vivido alguna queja con un familiar? ¿Cómo la has solventado la queja y tal? ¿Te ha pasado de vivir alguna queja de un familiar? Sí, no tanto a nivel personal, pero sí a nivel del sitio de trabajo, alguna crítica, tanto en los inicios como ahora ya más adelante. Y Mm. es cierto que cuando yo he visto que era una situación que a nivel de idioma se me salía, porque a lo mejor no iba a poder tratarlo con el tacto que la situación requería, pues de la mejor forma posible he dicho, entiendo perfectamente el disgusto, pero me gustaría que pudieras hablar con alguien que quizás pudiera manejar un poco mejor la situación. A veces me han dicho, no, pero es que como tú siempre estás con mi madre o con mi padre o con mi familiar, quiero que te quedes, tal. Y yo le digo, sí, sí, pero por el tema de idioma me gustaría que estuviera Muy bien. alguien que a lo mejor pudiera intermediar. Por eso digo que yo creo que a veces al principio es más importante ser humilde, porque yo creo que si tus compañeros están seguros de que siempre que tú no entiendes algo lo vas a Mm. preguntar, saben que si lo preguntas es porque lo tienes controlado. Si ellos tienen dudas de que tú haces las cosas sin tenerlo claro al 100%, es cuando a lo mejor les da miedo delegar en ti porque realmente no saben hasta qué punto estás entendiendo o no estás entendiendo. Entonces, Oye, acabas de dar un punto porque es una de las grandes preguntas que la gente me hace. Siento que molesto, me da cosa preguntar, no quiero que me tomen por tonto, no quiero que piensen que no me estoy enterando. Y muy buen punto el que acaba de dar Laura, es decir, pregunta, porque eso les va a dar la confianza, en esa confianza de, oye, compañeros, necesito ayuda, oye, compañero, esto no sé muy bien qué es lo que tengo que hacer, oye, no me he enterado, ¿me lo repites? ¿Me lo puedes volver a explicar? O mira, no lo he entendido. Es muy buen punto el que acabas de dar. no, y que además ellos mismos, Penélope, dicen, mira, yo sé que esta chica siempre que no entiende algo viene y me pregunta, porque es muy pesada, me pregunta mucho, pero seguro porque sé que si no me ha preguntado esto es porque lo tiene claro. Entonces, yo creo que en vez de verlo como, uff, madre mía, se van a pensar que no me entero, deberíamos verlo más como mira, es una forma de que ellos se sientan seguros de que lo que no entiendo lo pregunto y si no pregunto es porque lo he entendido. Igual que en vez de muchas veces, yo lo que hacía al principio para no preguntar tan directamente,
a lo mejor como que hacía un reflejo de lo que me habían pedido. A lo mejor les decía, ah, vale, entonces me has dicho que vaya con este paciente a tal sitio, ¿verdad? En vez de preguntar, ¿qué me has dicho? Yo, la información que ya había captado, yo intentaba reflejar. Muy bueno, muy bueno. Muy buena estrategia, Laura. Esa es una de las estrategias que le digo yo también a mis alumnos. Digo, utiliza eso, el efecto espejo, las mismas palabras que tú recibes de la persona, las utilizas en la respuesta y eso, y para verificar, oye, ¿es esto lo que tú me estás queriendo decir? Ok, entonces, y te dicen ya, muy buena estrategia. Esa también la utilizaba en el trabajo y funciona muy bien porque es eso, además, cuando estás recibiendo instrucciones, tú repites la instrucción que también, y se siente como muy natural Claro, en el contexto. y además ellos no lo ven como que, madre mía, yo creo que no se ha enterado de nada. A lo mejor dicen, ay, pues mira, se había enterado casi de todo, pero era el detalle de en esa puerta en vez de en la otra o mil cosas. Entonces, yo creo que para empezar, sobre todo al principio, tomárselo como muy con calma. Yo creo que aquí al principio y sobre todo cuando uno empieza como sanitario, ¿no? Iba a decir como enfermero, pero es verdad que es que yo siempre hablo como Claro, enfermero, pero en general, personal sanitario. Eh, si lo comparas, por ejemplo, con España, en España es que yo creo que vamos como muy a destajo. Entonces, aquí al como principio, muy cabeza. empiezan. Tú llegas, al principio es como que tú a veces dices, no sé qué hacer. Luego, cuando ya te metes un poco más en contexto, conoces cómo funcionan bien los sitios, ves que sí hay más cosas que hacer. Pero eres tú el que no te dabas cuenta porque culturalmente tú no piensas en esas tareas, a lo mejor. Claro. Eh, pero no sé. Laura, siente una pregunta, hablando, me están pidiendo también, no tengo nada planificado de preguntas más o menos, pero mientras hablo contigo me va inspirando también en las preguntas y ahí y estás contestando también a preguntas que hay personas que me han dejado para ti. Lo que estás diciendo, sientes eso que dices tú, oye, no te das cuenta de las cosas que hay que hacer porque no sabes qué tal, ¿sientes que hay más organización aquí que en España o es la misma o al revés? Es que yo creo que es diferente, porque aquí como que hay muchos roles que están diferenciados. Por ejemplo, la parte administrativa es una cosa que yo creo que en España, cuando tú trabajas, por ejemplo, en planta, tú Eh, trabajas con tus auxiliares de enfermería, tú trabajas con enfermeros, tú trabajas con médicos, trabajas con celadores, pero al final es como que los roles están muy diferenciados. eh, Aquí es como que todo está muy mezclado en muchos trabajos que qué curioso. entonces tú eres enfermero, pero a la vez haces tareas de auxiliar de enfermería porque es como que no es tan escalonado, es como más lineal. O sea, si tú tienes a lo mejor un cupo de, imagínate, tienes 10 pacientes y sois 3. Estás tú como enfermera y trabajas con dos compañeras, que a lo mejor una es asistente y otra es auxiliar de enfermería, ¿no? Para diferenciarlo, así a grandes rasgos, los que no lo sepan, aquí en Noruega hay una cosa que es Helsefag, que es como si fuera lo equivalente a auxiliar de enfermería, pero puede administrar medicación oral y algún otro tipo de medicación, no intravenosa, pero si hacen cursos pueden darla. Uh-huh. Lo asistente, que es única y exclusivamente cuidados básicos sin administración de medicación ni nada. Entonces, tú, por ejemplo, estás en un turno y como enfermero tú sabes que por ser enfermero tú no te eximes de hacer higienes. O sea, los cuidados básicos son iguales para todos. Luego, en función del rol que tú tienes, se te añaden otras tareas. Por ejemplo, en enfermería yo creo que aquí en Noruega hay mucho rol de parte administrativa, es decir, papeleo, gestionar citas, gestionar pedidos, son muchas cosas que yo, por ejemplo, en España no hacía. Cuando estuve en el hospital en Tromsø hace 2 años, estuve en la planta de trauma y me llamó mucho la atención que todo lo que son ingresos, altas, todos esos papeleos que tú en España simplemente sabes que muchas veces el paciente se va, escribe este informe de enfermería y hasta luego, Sí. tú lo haces tú. Entonces, claro, yo era una parte que debo decir que a mí en el hospital no me gustó nada, al menos en esa planta, no puedo hablar de todas, yo hablo de la que yo estuve. No me gustó nada porque era como que tenías que hacer muchas cosas. No podías a lo mejor centrarte tanto en el paciente porque tenías, aparte de administración de medicación, las rondas, el cuidado del paciente y tus higienes, tenías también que hacer las altas, las entrevistas de pacientes que van a ingresar para operaciones o para cirugías programadas. Entonces me llamó mucho la atención. Pero Ah, curioso, o sea que la diferencia principal que has visto es que en el hospital abarcas mucho, tienes que tema de documentación y demás, y en la residencia
sí tienes más ese espacio para dedicarle más al Pues, paciente. ¿sabes qué pasa, Penélope? Que sí, pero es verdad que con el tiempo me he dado cuenta que al principio, cuando eres muy nuevo en Noruega, hay muchas tareas que no te delegan porque saben que a lo mejor exceden un poco a tu nivel de idioma. Ahora, por ejemplo, que ya llevo un tiempo que he trabajado en más sitios fija, también en residencia, me doy cuenta que realmente hay mucha tarea administrativa que uno no ve cuando a uno no se la delegan, ¿sabes? Claro, y Entonces, escribir y de todo, ¿no? Porque, sí, y para el nivel de escritura, o cómo, a ver, pero alguien te da una plantilla dentro y te dice, oye, más o menos tú tienes que escribir así de esta manera, o es un plan un poco, tú escribe lo que te salga. yo creo que es un poco donde fueres, haz lo que vieres. Y es una cosa que a mí me ayudó mucho cuando yo empecé. Yo leía muchos relevos de mis compañeras para ver qué solían escribir ellas que fuera importante. O sea, lógicamente tú sabes escribir un relevo, pero yo me fijaba un poco en qué veo que es importante para ellos decir, qué cosas veo que me pueden ayudar a, pues mira, yo no habría pensado en explicarlo así, pero entiendo que me está explicando que el paciente tiene pues menos apetito, más tal. Entonces, leía mucho relevos de compañeros para intentar coger ideas de cómo expresarlo mejor. Y es verdad Es que muy hay inteligente. muchos programas que tienen de necesidades, es decir, tú tienes el rol de enfermería y dentro de eso tienes necesidades del paciente, es decir, por ejemplo, circulación, respiración, eliminación. Entonces, dentro de cada pestaña, tú puedes prever relevo del paciente. Pero lo que me refiero en la parte administrativa no es tanto documentar cosas del paciente, es más otras muchas cosas. Por ejemplo, en mi trabajo, la ropa que llevamos, el personal sanitario, la tiene que pedir alguien del turno, la tiene que pedir 2 veces a la semana. La ropa de los pacientes, camisones, pañales, también los pedimos nosotros. Que falta medicina, la pedimos nosotros. Que un paciente se tiene que ir al médico, tú pides el taxi. O sea, es como que abarcas tantas cosas que al principio caes en cuenta, pero hay mucho trabajo administrativo detrás también. Eso tanto en hospital y residencia, en ambos hay ese trabajo Sí. administrativo. Es verdad que varía mucho de planta a planta porque no todas las plantas tienen las mismas necesidades. Yo en hospital he estado en 2 plantas, en trauma y estuve en la UCI neonatal. Y es verdad que en la UCI neonatal es otro tipo de paciente, porque son pacientes que están con sus padres, entonces tú a lo mejor no tienes, gestionas solamente el alta, pero de enfermería, pero no tienes que hacer un seguimiento porque se supone que dependen de unos tutores, de unos padres que van a hacer el seguimiento. Entonces, es diferente la carga administrativa. Por ejemplo, en esa planta sí que es verdad que teníamos mucha labor de técnica de enfermería y había muy poca parte administrativa. Era más un puro relevo al estilo que yo conocía de antes, al estilo a lo mejor español, de explicar bien el paciente, explicar todo y poco más. Entonces, bueno, un poco... Brutal, brutal. Está dando una información súper valiosa, ¿verdad? Y unos consejos y de verdad técnicas muy inteligentes. Utilizar el efecto espejo para las instrucciones en el trabajo. Oye, ¿es esto lo que tú me estás queriendo decir? ¿Es esto para saber? En vez de preguntar, oye, ¿qué estás diciendo? ¿Puedes repetir? No te entiendo. En vez de decir esas cosas, queda más natural que tú repitas la instrucción y verifiques si es verdad que recibe el mensaje. Y otro tip que ha dado consejo es que también leer lo que ya tus compañeros han escrito con anterioridad y así de esa manera tú te fijas y te queda, oye, ¿qué es lo que ellos, para ellos es relevante? ¿A qué le dan importancia? ¿Cómo lo escriben? Para también aprender el idioma, muy importante, por imitación, imitar eso, a donde fuera lo que viene, por imitación, ver qué es culturalmente bien visto o en qué se enfoca más, porque claro, a lo mejor en España se enfoca más en darle prioridad si se duchó o no se duchó. Y aquí, por ejemplo, en Noruega, por lo que tengo entendido, si se ducha o no se ducha, no pasa nada, ¿no? No es algo relevante. Tú te ríes, porque, a ver, No, yo me río porque, sinceramente, es una cosa que yo en España no trabajé en residencia, solo trabajé en hospital. Entonces es una cosa que va a sonar súper ridículo, lo sé, lo reconozco, pero cuando yo empecé aquí en Noruega, mi primer contrato fue en una residencia y yo no había duchado nunca a una persona. Yo no tengo hermanos pequeños, entonces yo no había duchado nunca a una persona adulta. Entonces, gracias, pensando en las duchas, es verdad que en hospital quizás no, porque se entiende que, bueno, depende del tipo de planta, pero como que la gente entra y sale, entonces
ellos se duchan, ¿no? Pero depende del paciente. Pero en residencia es verdad que como son pacientes fijos, tú llevas un control de qué día se le duchó y si ves que hace días que no se le ha duchado, lo duchas. Entonces, sí que me pareció curioso cómo tenían listas para tener un control de que a este paciente se le ducha al menos 1 o 2 veces a la semana, pero es verdad que no se duchan muy frecuentemente porque la higiene que se les da por las mañanas es muy buena. Si yo lo comparo con otros sitios que yo he oído de amigos míos de España y demás o de otros lugares, es verdad que aquí hay buen bemanning, gente por turno, ¿no? Hay un buen cupo de ratio de empleados, pacientes. Entonces, sí, a lo mejor si tienes 3 pacientes, pues lógicamente sí tienes tiempo para llevarles al baño, asearles bien, aunque no les duches como tal. Pero me hace porque, claro, De destapar un mito, o sea, aquí el tema de que no se duchen tan a menudo no es porque sean unos guarros y no se quieran duchar, sino porque realmente hay tantos enfermeros y tanto personal que se les puede dedicar un tiempo más prolongado a la higiene de la mañana, al Morgen Estel, ¿no? Que sería el Morgen Estel. creo que la diferencia es fundamental. De hecho, yo hay días que no he terminado mis higienes, a lo mejor hasta las 11, porque ha habido menos gente en un turno, porque el paciente a lo mejor es un paciente que tiene más carga de cuidado, por así decirlo, y tardas más, o tenemos que ser 2 para movilizarlo, lo que sea. Y eso es como un pilar fundamental. O sea, higiene matutina y desayuno siempre. Y duchas, pues, todas las semanas. No a lo mejor todos los pacientes, pero al menos 1 vez a la semana o se va mirando. Hay un control de eso. Para que, por eso te digo que son cosas que hasta que no llegas aquí y lo vives, tú a lo mejor no piensas en eso. Yo me acuerdo que yo en mi segundo día de empezar a trabajar, que te dan como unas prácticas, me dijeron, mira, intenta duchar al paciente. Claro, yo pensé, madre mía, Laura, ¿cómo no vas a poder? Pero es que de verdad que yo era como quien no ha tenido nunca un hijo y yo no sabía Por donde empezar, ¿no? con toda la naturalidad. Sé que suena muy absurdo, pero No, hace es tu experiencia y es muy bonito también. Esos son los recuerdos y eso, las anécdotas que luego te ríes. ¿Te acuerdas cuando yo llegué? ¿No? y, no, y además que me hacía mucha gracia porque llevaban unos delantales de plástico especiales y unas botas a lo pescanova. Claro, yo el primer día que yo llegué allí, yo Van a entrar al laboratorio. con el paciente en la ducha y tú le ayudas en su higiene. Y es una cosa que vas a hacer, seas enfermero, seas auxiliar, seas asistente, y luego tú ya cuando acabas con tus higienes, pues tú te quedas con tu medicación, con tus pruebas, con tus papeleos, con tus curas, etcétera, etcétera, como rol de enfermero que O sea, en Noruega, el ser enfermero o auxiliar de enfermería, no hay tanta esa diferencia de rango. tienes. Yo soy el enfermero, tú eres el auxiliar de enfermería, sino que la cosa está más equilibrada. Es decir, al enfermero no se le caen los anillos, al auxiliar de enfermería tampoco. Todos van a una y todos hacen de todo. Uh-huh. Y luego, también depende mucho de la organización. Hay sitios en los que a lo mejor, imagínate que en un turno somos 10 personas y de esas 10 personas, pues somos 3 enfermeros. A veces los enfermeros estamos en las higienes o a veces hay un día que hay un enfermero que va como de top, que es el que se encarga un poco ese día de cosas más administrativas o técnicas o cosas, y a lo mejor ese día ese enfermero no está en higienes, pero el próximo día sí, o sea, eso va rotando. No es que siempre por ser enfermero tú no vayas a hacer estas cosas, está totalmente integrado en el cuidado y tú lo haces porque es tu función, independientemente de que trabajes con auxiliares, con asistentes o con quien tú trabajes. Espectacular, buenísimo, Laura. Entonces, ¿nos quieres contar un poquito acerca de, para ya ir finalizando? Igual también podemos también quedar otro día para también tener una segunda parte, si se quedan cositas en el tintero. Pero ¿cómo ha sido que tú me querías comentar el tema de la libertad de trasladar tu lugar a otro, que tú has empezado por ti misma en Trondheim, de allí te marchaste a otro lado? Y mucha gente me comentabas que oye, es que mucha gente se cree que es súper difícil por uno mismo y tal, y eso de mudarse o trasladarse, y cuéntanos tu experiencia y cómo lo has vivido tú para que los que nos estén viendo puedan hacerse la idea. Pues, a ver, sinceramente, Penélope, yo creo que es ser sobre todo muy organizado. Es decir, tener muy claro qué te gustaría, ser realista, porque es verdad que yo cuando el primer trabajo que tuve por mi cuenta fue el que estaba comentando en Trondheim
Y, y yo pensaba, madre mía, no me van a coger porque yo llevo 6 meses aquí, habrá un montón de gente que tenga el idioma mucho mejor y esté optando al puesto. De hecho, hice 3, para que la gente se haga la idea, ¿eh? Hice 3 entrevistas en Trondheim. Yo cogí mi bus, me fui allí y en cuestión de 3 días me planté en los 3 sitios, dije, me vuelvo a mi casa, donde yo estaba trabajando como vicar, y a ver qué sale. Porque yo quería hacer la entrevista presencial. Entonces, de los 3 sitios me ofrecieron trabajo. Me Los sorprendió muchísimo. tres de tres pleno. Y hay un motivo o sea, yo creo que hay un motivo por esto. Ya no es tanto porque sea yo o porque sea quien sea, es porque al final aquí hay mucha necesidad de personal sanitario. Muchísima. Entonces, si ellos tienen que pagar a una persona que viene con empresa, que seguramente les va a salir muy cara porque seguramente vengan con el idioma igual que tú, o sea, mucha gente es gente nueva, también hay gente que lleva muchos años, pero también hay mucha gente que empieza nueva. Entonces, si tienes que contratar a una persona que lleva el idioma también un poco justo y aparte tienes que pagar mucho más por hora por esa persona y de repente llama a tu puerta un enfermero que cubre sus propios gastos porque viene por libre y te está diciendo, buenas, quiero trabajar fijo para ti. Dices, uy, pues te cogen. ¿Por qué? Porque simplemente, aunque sepan que tú tienes carencias de idioma, saben que son cosas que tú vas a ir mejorando con el tiempo. Y dicen, pero si le hago fijo ahora, me va a suponer una inversión a largo plazo. Entonces, lo ven muy así. Y tanto fue que yo, de hecho, en Trondheim yo no sabía en qué sitio empezar y al final decidí empezar por el Helsingfors porque me parecía un reto. Dije que hay cosas para hacer ahí y entonces así puedo mejorar un poquito más el idioma. Luego de allí, para que os hagáis una idea, es que yo me he mudado muchísimo con mi pareja, fijos los dos, él también es enfermero, y nos fuimos a Trondheim, buscamos trabajo. Vino la pandemia, todo fatal, nos cansamos mucho porque no teníamos tampoco mucha vida social, todo cerrado. Decidimos volvernos al pueblo donde habíamos estado como con empresa, porque además trabajar con empresa te abre muchas puertas. Al final te conocen y si en un futuro tú quieres volver a trabajar fijo, pues lógicamente si ya te conocen, has funcionado bien, más fácil que te ofrezcan un puesto fijo. Entonces, volvimos a uno de los pueblos donde habíamos estado al principio y ahí estuvimos también año y medio. Luego nos fuimos a Tromso, también fijos. De Tromso ya nos fuimos a probar con una empresa 3 meses en verano. O sea, al final no tiene que ser todo absoluto, empresa o fijo. Puedes trabajar fijo si te apetece quedarte más tiempo en un sitio. Que te cansas si quieres probar otras zonas. Puedes hablar con una empresa y trabajar temporalmente en otras zonas y sin tener que hacer un gran desembolso económico. Es un poco jugar tus cartas. Y Exacto, muy bien, espectacular. De hecho, eso es lo que yo también quiero hacer. Quiero ayudar a los enfermeros que están en España, auxiliar de enfermería, personal sanitario, a también darles esos contactos y poderlos, ayudarlos con el idioma y ser esa guía de, mira, por aquí puedes ir a este hospital, puedes ir a esta residencia, tenerle ya entrevistas concertadas, pero sin yo llevarme nada por su trabajo, sino simplemente ser el contacto, de ponerle en contacto para abrirle un poco la puerta de entrada, pero que tengan esa libertad, que tampoco se sientan agarrados a una penalización tal, y que realmente sí se puede, porque si tú lo has hecho, que oye, que te quieres ir con una empresa, perfecto, también lo puedes hacer, pero de todas maneras creo que ya entró una ley en Noruega que no se puede trabajar las ETT, no se pueden, no se puede venir con una empresa que se lleve dinero por tu trabajo. es que ha habido, es que es un tema un poco complicado porque hay empresas que son muy transparentes y hay empresas que no. Desgraciadamente, como en todas partes, pues siempre hay gente que intenta aprovecharse, siempre hay gente que explota. Entonces, es muy ambiguo, pero yo lo que creo es que al final tú haces un esfuerzo por venir a otro país, por buscar una mejor oportunidad. Si no estás a gusto con una empresa, no estás a gusto en un contrato fijo y quieres trabajar con empresa, es que no hay nada que sea absoluto. De verdad que al principio da como mucho miedo dar el paso, pero es más una cuestión de organizarse y confiar un poquito en uno mismo, que es, mi madre siempre decía, si se cierra una puerta, se abre una ventana. Y es que es literal, es que es literal. Y yo me acuerdo que de este primer contrato me daba tanto miedo dar el paso a irme por mi cuenta, yo pensaba, ¿y si no me cogen? ¿Y cómo me alquilo el piso? ¿Y la luz? ¿Y esto cómo se paga? ¿Y esto cómo se llama? Y al final viene todo tan rodado que del primero ya como que le coges gusto y dices, mira, para mudarme con empresa, pues me mudo yo donde yo quiero. Y si luego donde estoy es un sitio que me gusta y tengo la oportunidad a lo mejor de trabajar con una empresa porque me cubre ciertos gastos y quiero ahorrar, pues perfecto. Pero que la gente no se sienta tan comprometida de me voy con empresa
a morir con empresa. No, o me voy fijo, ya es para toda la vida. Mm. Que mucha gente me dice, es que si te haces fijo, ¿cómo renuncias? Pues como renunciarías a cualquier trabajo Bueno, donde de trabajos, porque tienes un tiempo de prueba de 6 meses, en esos 6 meses son 15 días solamente de renuncia, y pasados los 6 meses son 3 meses, que al final tampoco es el fin del mundo, quiero decir. Entonces, bueno, pero mi consejo es, estás a gusto en un sitio, pero te gustaría hacerte fijo y la empresa no te lo puede ofrecer porque no les renuevan con ¿eh? empresa, pero en un sitio, anímate, hazte fijo, busca el contrato en la comune, porque todas las comunes en su página tienen un apartado que es Ledig Stillinger, que es donde están los puestos vacantes, y ahí puedes buscar, por ejemplo, por profesión. Yo, por ejemplo, cuando escribía enfermería, me salían todos los puestos que tenía la comune anunciados. Si vas a hospital, normalmente tienes que buscarlo en la página del propio hospital. Y un poquito así. Espectacular. La verdad, muchísimas gracias, Laura. ¿Te queda algo más que quieras, algo que a lo mejor no te haya preguntado, pero de todas maneras pienso que, bueno, tienes muchísimo contenido y valor que aportar a la comunidad y de hecho tú siempre estás subiendo contenido en tus redes desinteresadamente. Ya le he comentado que pueden seguirte para que explicas también el tema de los turnos. Yo he estado viendo tus vídeos y todo, Laura. Sabes que me encanta todo lo que haces y de verdad súper, o sea, imponente, impresionante todo lo que has hecho y lo valiente que has sido y eres. Entonces, me gustaría que hiciéramos otra entrevista, si pudiera ser, y que nos siguieras contando cositas que hayan quedado en el tintero, preguntas que he visto que también la gente ha hecho, para que los vídeos no sean tan largos y que la gente realmente lo pueda ver luego en diferido, ¿verdad? Para comodidad también, oye, podemos volver a vernos y podemos irnos también al perfil de enfermería en Noruega, ¿vale? Vale. Que es ya que va a ser más enfocado que aquí, por ejemplo, hay personas que pueden estar en el sector de salud o no, pero en el de enfermería en Noruega, la gente que está ahí es porque trabajas en el sector sanitario. Claro, claro. Sería, porque es que en mi caso está muy sesgado, porque aunque yo hable de la experiencia en Noruega en general, al final mi experiencia ha sido sobre todo, yo vine aquí por el trabajo. Entonces, es verdad que a lo mejor si no eres personal sanitario, pues mucho del contenido que yo doy en estas entrevistas no... No, sí, no, igualmente sí, 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 sí. No, contenido de valor siempre es porque siempre escuchar cómo una persona se ha superado, su historia de superación, cómo ha llegado a un país, cómo se ha desenvuelto, cómo ha salido para adelante, porque Es duro, ¿eh? es duro, sí, es duro. La gente no lo sabe hasta que lo vive, es duro, es duro. Hay que prepararse Sí, mentalmente. sí. Así que bueno, eso lo dejamos en el tintero para otra entrevista, porque Para el próximo, prepararse mentalmente y vamos a contar un poquito más cosas duras a las que hay que enfrentarse en el día a día y más ejemplos de residencias de ancianos, de trabajo y de también hospitales aquí y más impresiones que también ahora la gente podrá dejar preguntas en este mismo live. Yo te etiqueto, lo tendrás también en tu muro y así la gente que vaya haciendo sus preguntas y recopilamos las preguntas para la próxima. ¿Te parece? me parece genial. Así hay muchas cositas que surjan, pues intentamos resolverlas. Además que he estado súper a gusto y encima con lo que me gusta a mí hablar, pues ya. Cuando quieras, aquí nos estaremos tomando un tecito las dos juntas ya para la próxima, ¿vale? Un placer, Laura. Igualmente, Que te Penélope, muchas gracias. fantastisk mandag videre y un fantastisk uke. Tack detsamma. Och